Señores, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Si es tu primera vez, realmente yo aprecio el tiempo que tú me estás brindando en este momento. El tópico que yo voy a conversar contigo es simplemente hablando sobre el sistema esclavista en América Latina y el Caribe, pero mayormente yo me voy a concentrar en los Estados Unidos. Para este tipo de trabajo, mayormente yo voy a reorientar lo que es hablar sobre el esclavismo cuando se habla del continente americano. Y simplemente yo voy a hablar sobre la esclavitud como un simple instrumento del capitalismo en todas las colonias del Nuevo Mundo, pero mayormente cuando hablamos de los Estados Unidos. Es posible que muchos de ustedes se hagan la pregunta, ¿por qué la mayoría de las naciones post-esclavistas en América Latina y el Caribe, pero también en los Estados Unidos, ustedes notan que cuando se hablan de las diferentes clases sociales, usualmente las personas de raza negra, las personas indígenas y, por qué no, la población mestiza pobre, usualmente ocupa la posición más baja socialmente, pero también cuando hablamos de la acumulación de riqueza. Por el contrario, cuando tú observas lo que es el comportamiento en la posesión de riqueza, cuando hablamos de las diferentes clases sociales, nos damos cuenta que la mayoría de las personas que son de raza blanca son personas que ocupan el escalón socialmente más alto, pero también lo que tienen la mayor cantidad de riqueza, pero también casi son dueños de todos los llamados mecanismos de producción en todas las sociedades capitalistas en las naciones del Nuevo Mundo. Para nosotros entender el génesis de esta diferencia en la posesión de riqueza entre los diferentes grupos raciales, nosotros tenemos que conocer lamentablemente cómo el sistema capitalista utilizó la esclavitud como un instrumento, como una forma de aumentar las ganancias de los dueños de las grandes plantaciones agrícolas en todas las colonias de las tierras del Nuevo Mundo. Y en este tipo de trabajo yo voy a hablar un poquito sobre la esclavitud como un instrumento del capitalismo en la colonia del Nuevo Mundo, especialmente cuando hablamos de los Estados Unidos, pero también hablaré un poquito sobre las colonias españolas, las colonias portuguesas, pero también las colonias francesas. América no solo fue el territorio para la explotación de las riquezas naturales que albergan en su fértil suelo, también fue el espacio donde se llevó a cabo la acumulación de capital al partir del modelo esclavista, ya que la explotación de los negros solo era posible bajo el modelo esclavista preexistente y no bajo el modelo asalariado. La esclavitud, la cual fue promovida y organizada por los europeos en el hemisferio occidental entre el siglo XVI y el siglo XIX, no fue un evento accidental en la historia económica moderna, más bien fue una pieza crucial en las primeras etapas de la formación del capitalismo mundial y el inicio de la acumulación de riqueza cuando se habla de Gran Bretaña. Llegaron los europeos y exterminaron a la gran mayoría de la población indígena, lo que nosotros conocemos históricamente como la población nativoamericana. No tenían suficiente mano de obra para cultivar la tierra y por lo tanto a menudo tenían que traer a otros europeos debido a las duras condiciones. La parte superior de la jerarquía europea tuvo que pagar bastante a la más baja de la jerarquía europea para crear los incentivos necesarios como una forma de conseguir trabajadores para las nuevas plantaciones agrícolas en la tierra del Nuevo Mundo. Y estos nuevos europeos que llegan a menudo de una forma fácil, ellos podían salir del contrato de servidumbre que ellos firmaban en sus naciones de origen. Pero también los trabajadores voluntarios, quienes preferían cultivar su propia tierra o vender sus habilidades de oficio al mejor comprador. Como resultado, los capitalistas estadounidenses siempre tuvieron que enfrentar una escasez de trabajadores. Cuando se hablan de todas las colonias británicas,
en la tierra en la parte norte del continente americano. Producto de esta escasez de trabajador y asalariado y la ineficacia del contrato de servidumbre, obligó a los capitalistas ingleses a importar trabajadores de otras naciones fuera del Reino Unido. Tal vez fue una de las razones por la cual más de 14 millones de personas, principalmente de África Occidental y el Golfo de Guinea, fueron extraídos de sus comunidades de origen para ser deportados hacia las colonias europeas en la tierra del Nuevo Mundo, lo cual posteriormente se dio el nombre de América. El ganado humano permitió que en las tierras del Nuevo Mundo, donde las plantaciones agrícolas, especialmente en los territorios del sur de los Estados Unidos, fue un gran factor, el cual determinó el gran control que tenían los británicos sobre el comercio internacional, pero también aumentó lo que eran los niveles de riqueza a las clases burguesas europeas cuando se habla de Gran Bretaña. Algo que nosotros tenemos que entender: construir una empresa comercial a partir de la explotación de recursos naturales requería de mano de obra. Durante gran parte del siglo XVII, las colonias estadounidenses funcionaron como economía agrícola, impulsadas en gran parte por la servidumbre por contrato. La mayoría de los trabajadores eran trabajadores pobres y desempleados de Europa que, como otros, habían viajado a América del Norte en busca de una mejor vida. A cambio de su trabajo, recibieron comida y refugio, una educación rudimentaria y a veces podían aprender cualquier tipo de oficio. En el 1680, la economía británica mejoró y hubo más puestos de trabajo disponibles en Gran Bretaña. Durante este tiempo, la esclavitud se había convertido en una institución moral, legal y socialmente aceptable en las colonias de las tierras del Nuevo Mundo, tanto para Inglaterra como para España, Francia y Portugal. A medida que disminuía el número de trabajadores europeos que llegaban a las colonias, esclavizar a los africanos se convirtió en una necesidad comercial, la cual era más aceptable en la creciente importancia que tenían las plantaciones agrícolas en todas las colonias inglesas, mayormente cuando hablamos de la parte sur del territorio de los Estados Unidos. Sin duda, sin la riqueza de América y sin esclavos africanos y sin el comercio internacional, el despegue económico, político y militar de los estados europeos, especialmente cuando hablamos de Gran Bretaña, se habría limitado a una escala menor, quizás definitivamente menor que otras economías europeas, las cuales estaban apoyando en el creciente crecimiento de esa revolución industrial que se estaba produciendo en nuestras naciones europeas, las cuales no dependían de la producción agrícola. Algo que debemos entender al analizar la esclavitud en todas las colonias del continente americano, ya sean españolas, portuguesas, francesas y británicas, en la esclavitud el esclavo negro se veía como una mercancía, principalmente cuando hablamos de las colonias británicas, pero en menor grado cuando hablamos de las colonias españolas, francesa y portuguesa. Pero producto del tipo de economía capitalista de los Estados Unidos, simplemente el esclavo negro se vio como una máquina de trabajo. Eric Williams, en el primer capítulo de su libro, El origen de la esclavitud negra, el enfoque de Williams es que la esclavitud negra tiene su origen sobre la base de la servidumbre blanca y que la primera fue generada por una motivación puramente económica, pero no racial. Es decir, la esclavitud negra fue el mecanismo que encontró un sistema de plantación para ahorrar costos y maximizar sus beneficios
Fue una de las conclusiones a la que llegó Eric Williams cuando analizó la importancia que tenía la mano de obra esclava en el creciente capitalismo europeo en las naciones del Nuevo Mundo. Aquí entonces, el origen de la esclavitud de los negros, algo que nosotros tenemos que entender, la esclavitud no fue motivada para controlar los territorios africanos. La razón fue simplemente económica, no racial. A los ingleses no le importaba si dicho grupo poblacional era blanco, era negro o era amarillo. Simplemente era una población que, producto del subdesarrollo económico y militar, simplemente fue aprovechado por las grandes potencias europeas como un mecanismo de extracción de esa población humana hacia las tierras del Nuevo Mundo en condición de esclavo. Por eso mucha gente tiene que entender que cuando se habla del sistema esclavista en América Latina y el Caribe y los Estados Unidos, el origen de dicho esclavismo no fue racial, el origen fue económico. Por eso es que nosotros cuando hablamos de la esclavitud de lo negro, algo que debemos entender, la esclavitud no estuvo motivada simplemente por un control territorial. La razón fue económica. No tenía nada que ver con el color de piel de los trabajadores, sino con el bajo costo de su mano de obra, comparado con el trabajo de los indios y los blancos. El esclavo negro era eminentemente superior haciendo el trabajo, pero al mismo tiempo era económicamente más rentable. En la misma línea, William afirma que la esclavitud de los negros entonces no tuvo nada que ver con el clima, posición geográfica, diferencias culturales o ocupación territorial. Su origen se puede expresar en 3 palabras. En el Caribe debemos hablar de la producción de azúcar. En América del Norte, las grandes plantaciones de tabaco y algodón, especialmente cuando hablamos de todos los estados del sur. Cualquier economista reconoce que un cambio en la estructura económica produjo un cambio en la oferta del trabajo. Y cuando la oferta del trabajo es alta, aumentan los precios. Y muchos dueños de plantaciones optaron por adquirir mano de obra gratis como forma de aumentar sus beneficios económicos, lo cual trajo como consecuencia un aumento en el comercio de esclavos negros desde África Occidental hacia las plantaciones agrícolas de las tierras del Nuevo Mundo, donde las colonias británicas, portuguesas y francesas fueron las que más utilizaron este tipo de mano de obra esclava. El hecho fundamental fue la creación de una organización económica y social inferior de explotados y explotadores. El azúcar, el tabaco, el algodón requerían grandes plantaciones y una enorme cantidad de trabajadores baratos. Por lo tanto, la pequeña granja del ex sirviente blanco contratado no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir compitiendo con las grandes plantaciones agrícolas. La siembra de tabaco era el elemento principal en la mayoría de las pequeñas fincas en el Caribe, el cual fue reemplazado por el azúcar de las grandes plantaciones. El crecimiento de la industria azucarera en el Caribe fue la señal de un despojo gigantesco del pequeño agricultor en todas las tierras del Nuevo Mundo, pero también en su capacidad de supervivencia económica. En las grandes plantaciones, la mano de obra esclava estaba dirigida por los blancos. La división racial del trabajo y los salarios se produjo como consecuencia natural de un hecho económico. Rebajar los costos del sistema de producción era una necesidad por las ambiciones económicas de los dueños de las plantaciones. En ese sentido, se produjo una racionalización racial para ocultar la primera motivación, la cual siempre ha sido económica.
Muchas veces los escritores cuando hablan del esclavismo lo ponen como el centro de atención de una actividad comercial, de las grandes plantaciones en todas las colonias de la tierra del Nuevo Mundo. Pero hay algo que hay que entender. El sistema esclavista fue simplemente una estrategia utilizada por los dueños de estas plantaciones como una forma de ellos aumentar sus ganancias y disminuir el costo de producción. Y ese costo de producción, para ninguno de ellos tenía un color de piel, sino la capacidad que tenían cada uno de estos dueños de plantaciones de adquirir la mano de obra más barata. Y en esa época la compra de esclavos simplemente explotó, en la cual fueron afectados mayormente los esclavos que eran extraídos de la parte oeste de África. El problema es que una vez agotado el sistema esclavista y dado paso a un régimen de trabajo asalariado, muchos de los dispositivos y prácticas inherentes al sistema esclavista pasan al nuevo modo de relación como producto del cambio cultural y social, donde los blancos tienen el capital y los medios de producción, y los asalariados, la gran mayoría son negros, mulatos, zambos, indígenas y mestizos pobres. Diferencia en la posesión de riqueza, la cual se perpetuó en todas las naciones post-esclavistas, en todas las excolonias del continente americano. Razones por las cuales, cuando ustedes observan el comportamiento social y las diferentes clases sociales en todas las naciones de América Latina y el Caribe, ustedes notan que la clase baja es mayormente negra, indígena, y personas que son de raza mixta, que de una forma u otra nunca pudieron escalar dentro del escalón social, pero mayormente no tuvieron la capacidad de producir riqueza en cada una de esas naciones post-esclavistas. No cabe duda que las instituciones económicas de las extensas plantaciones basadas en el modelo esclavista, tanto de blanco como de ahí, trajo como consecuencia primero la diferenciación laboral y después la diferenciación cultural entre los blancos y los negros, ambos establecidos bajo el concepto de la diferenciación de la raza. ¿Por qué el sistema esclavista en los Estados Unidos es tan diferente a otro sistema esclavista en otras naciones en América Latina y el Caribe? El factor principal es que otro tipo de esclavitud no se combinó con el capitalismo de una forma tan severa como lo fue en los Estados Unidos. Mientras que la esclavitud estadounidense fue impulsada por la codicia capitalista del lucro de las personas de raza blanca, pero en muchas naciones post-esclavistas en América Latina y en el Caribe no existió muchas diferencias entre la desigualdad racial y la desigualdad de clase, pero sí existe el mismo parámetro de posesión de riqueza, donde los ricos, la mayoría, son de raza blanca y los pobres, la gran mayoría, son personas de raza negra. Lo cual, si ustedes hacen la comparación, en ambas naciones post-esclavistas, cuando tú analizas las diferencias raciales entre los pobres y los ricos, dichas diferencias no existen. Establecer una comparación entre la aplicación de una economía de mercado entre las colonias inglesas y las colonias españolas, nosotros tendríamos que analizar la economía de ambas naciones, en la cual Inglaterra económicamente era más viable que España. La necesidad de esclavo negro era mucho más grande en las plantaciones, lo cual tenían que tener una obra barata, pero también numerosa y no remunerada, lo cual es una idea nacida del capitalismo extremo británico. Solo así, el sistema de plantación daría los frutos esperados y podría sostener el sistema económico colonial, tanto de Inglaterra, pero también cuando hablamos de España. Cuando se habla del sistema colonial español, el cual estaba basado en sus inicios en el sistema de encomienda
de las Indias y nucleado sobre la base de la rendición de tributo a la corona, en el caso del territorio controlado por los colonizadores españoles, tal vez por eso existe una desigualdad económica en el crecimiento económico de las colonias inglesas en comparación a las colonias españolas, y no hablemos de las colonias francesas, pero también en las colonias portuguesas. Aunque la esclavitud blanca también ocurrió en las plantaciones, no tuvo el mismo efecto económico por los costos que representaba para los dueños de plantaciones en la región del Caribe, pero también cuando hablamos de los Estados Unidos. La mano de obra negra era más barata y mucho mejor. Los trabajadores europeos tenían bastante poder de negociación, contrario a los trabajadores asalariados negros, la cual la gran mayoría de ellos estaban en condición de esclavos. Sin embargo, la esclavitud resolvió todo eso, ese problema que tenían todas las colonias agrícolas en las naciones del Nuevo Mundo con la entrada de la mano de obra esclava, la cual viene de la parte oeste de África. En otras palabras, la esclavitud fue una parte importante del motor capitalista cuando se habla de los Estados Unidos, para un buen desempeño en la fase más temprana de los Estados Unidos. Alguna gente alega que la economía norteamericana, su gran crecimiento, simplemente producto del sudor, de la sangre, de la mano de obra esclava, por lo cual son muchos los afroamericanos en este momento que dicen que la economía norteamericana simplemente se apoyó sobre la espalda de los esclavos negros para sustentar dicha economía. Dado el grado de influencia que tiene la cultura del capital en América contemporánea, no cabe duda que muchas veces cuando nosotros analizamos el papel de la esclavitud en el crecimiento del capitalismo en todas las naciones post-esclavistas en América Latina y el Caribe, pero mayormente cuando hablamos de los Estados Unidos, es poco reconocido, porque nadie duda que cuando se habla del crecimiento económico de todas las colonias en América Latina y el Caribe y en los Estados Unidos, el auge económico de la economía mundial a través de las exportaciones agrícolas de todas esas colonias fue lo que sentó la base para el crecimiento económico que gozan muchas naciones en el continente americano en este momento, mayormente cuando hablamos de los Estados Unidos. Los esclavos negros bajo un sistema capitalista, el cual estaba apoyado en la esclavitud, no tuvieron la oportunidad de acumular riqueza, pero mucho menos de traspasar dicha acumulación de riqueza a las nuevas generaciones, lo cual perpetuó los niveles de pobreza dentro de los descendientes de esclavos. En un sistema capitalista controlado por el dinero de los blancos, la posibilidad de los negros de obtener riqueza enfrentan los mismos desafíos que sus antepasados. El sistema esclavista todavía es parte de la mentalidad colectiva de la gente blanca, pero también, lamentablemente, de mucha más gente negra, y aun cuando el capital está controlado por los blancos. En este momento son muchas las personas descendientes de los primeros esclavos africanos en América Latina y el Caribe, pero también en los Estados Unidos, que no se ven a sí mismos como dueños de capital, simplemente se ven a sí mismos como puro asalariado, lo cual es un remanente del sistema esclavista, el cual todavía es parte de la conciencia colectiva de la población afrodescendiente en el continente americano. El análisis de eventos pasados es una parte importante para realizar cambio positivo para el futuro. Cuando se habla de la posibilidad de aumentar el capital, posesión de riqueza, pero también acumulación de riqueza, cuando se habla de los negros o los descendientes de los primeros esclavos africanos en el continente americano.
Si tú crees que la esclavitud estadounidense no dejó ningún legado en la memoria histórica e inconsciente de quienes estuvieron involucrados y sus descendientes, y desde mi punto de vista, tú estás viviendo en una especie de fantasía. Porque no cabe duda que la influencia del sistema esclavista todavía es parte de esa mentalidad colectiva que existe en la población afroamericana dentro de los Estados Unidos, en la cual todavía ellos se ven menos que la persona de raza blanca. Quiero profundizar un poco más sobre el aspecto económico de cómo el capitalismo afecta la mentalidad de la población afrodescendiente en América Latina y el Caribe, pero también cuando hablamos de los afroamericanos en los Estados Unidos. Una mercancía que significa que los productos se producen a gran escala para la venta y se necesita mano de obra barata para producir estos productos. Pero en el caso de la esclavitud, la mano de obra era mayoritariamente gratuita. Cuando se habla de mano de obra barata, muchas veces nosotros exageramos el término. El único problema cuando se habla de mano de obra barata es que esa población esclava no era salariada, no tenía posesión de moneda, que ellos, pero tampoco tenían la capacidad de acumular capital producto de su trabajo, el cual ellos podían traspasarle a las nuevas generaciones. Pero no cabe duda que mucho de esta población esclava, producto de su trabajo, a ellos se les daba comida, vivienda y se les daba atención médica. Cuando se utiliza el término mano de obra gratis, en el sentido de que ellos no recibían salario, como fue el caso de los millones de esclavos traídos al continente americano entre el siglo XVI y el siglo XIX. La producción en masa a gran escala ocurre la mayor parte del tiempo cuando hubo conflicto y el individuo cautivo casi siempre terminó convirtiéndose en un esclavo. Es claro para nosotros entender el por qué hubo esa inmigración forzada desde África hacia el continente americano. Nosotros también tenemos que analizar lo que es el comportamiento de lo que es la sociedad africana en el momento cuando se inicia ese comercio de transatlántico desde África hacia la tierra del Nuevo Mundo. Esto se relaciona principalmente con los derechos y el tribalismo limitado de la época colonial en África, y en la que muchos de estos prisioneros africanos negros de otras tribus fueron vendidos como mercadería a los traficantes de esclavos y transportados en barcos de esclavos a la tierra del Nuevo Mundo, lo que se conoce como el continente americano. Por eso yo siempre he sostenido que cuando se habla de ese comercio transatlántico de esclavos desde la parte oeste de África hacia la tierra del Nuevo Mundo, tú puedes culpar a todas las colonias o a todos los imperios colonizadores de las tierras del Nuevo Mundo, pero también tú tienes que culpar a cada uno de esos grupos tribales dentro de África, quienes capturaban a esos negros y lo vendían a esos grupos mercaderes de esclavos que iban a las costas occidentales de África y lo adquirían para vendérselo a cada una de esas naciones quienes estaban colonizando la tierra del Nuevo Mundo. En el caso de la esclavitud en los Estados Unidos, sin embargo, había una gran demanda de mano de obra barata en el mercado. Y la esclavitud se institucionalizó principalmente producto de eso. Esa es la única diferencia en comparación con otro tipo de esclavitud. Y esa es la razón por la que he dicho antes que existe una conexión entre el capitalismo y la esclavitud de los Estados Unidos. Muchos dirán que ya no existe la esclavitud en los Estados Unidos, que son cosas del pasado, pero fallan en puntualizar que el sistema de jerarquía establecido durante el sistema esclavista todavía existe en los Estados Unidos en la práctica y en la mentalidad de muchos americanos.
lo cual da como origen ese racismo institucional que todos conocemos, sociedad la cual todavía se maneja bajo las mismas leyes capitalistas de la oferta y la demanda, en la cual los negros fueron y todavía son vistos como mercancía, no como persona o como parte de la sociedad norteamericana. Señores, si a ustedes les gustó este tipo de contenido, por favor, suscríbanse a este canal, denle me gusta y compartan este tipo de material. Por ese lado, realmente yo espero que ustedes pasen un grandioso día.